alegría, qué gozo siempre de abrir la palabra de Dios, ¿no? Y estudiarla. Ahora somos pocos, ¿no? No sé qué pasó, tal vez en la mañana, cuando hay alguna actividad así más grande en la mañana, a veces sucede así que, no sé, todos se cansan, algo pasa, pero bueno, estamos ahí nuevamente, ¿no? Vamos a orar un momentito antes de comenzar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el gozo que ella nos da. Señor, gracias porque tú estás obrando en medio de tu iglesia, Señor, aquí estás obrando. Podemos realmente sentir la mano tuya y el poder tuyo, Señor, en medio de nosotros. Podemos ver personas que están iniciando su vida contigo, Señor. Te rogamos por ellos, que tú vas a comenzar a renovar profundamente esta congregación, que vas a formar una generación nueva, Señor. Te damos gracias por eso y por las cosas grandes que tú preparas en medio de nosotros, Señor. Ahora háblanos por tu palabra, te rogamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos casi al final del libro de Colosenses, entonces vamos allí avanzando con el estudio de Colosenses. Estamos para entrar en el capítulo 4, ¿no? Y allí habíamos hablado del tema de los siervos, los esclavos con sus señores. Entonces, aquí nos dice capítulo 4, versículo 1, señores, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, estando ciertos que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. Y ahí termina este tema que abarca tres relaciones: el esposo y la esposa, los esposos y las esposas, porque eso comenzó en el capítulo 3, ¿no? Igual que en Efesios, igualito que en Efesios, tres relaciones de las que habla la parte práctica: los esposos con ellas, los hijos con los padres y por último los siervos con los señores. Cuando dice siervos está refiriéndose a los esclavos. Y el capítulo 4, verso 1, concluye este tema de estas tres relaciones diciendo: señores, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, estando ciertos que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. Ahora, la pregunta que surge aquí, una vez más, en cuanto a los esclavos y los amos, ya habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? El principio general de la Escritura, bueno, lo primero que tenemos que decir es esto, hermanos. La Biblia es un libro eterno y también es un libro absoluto, así diremos. Yo fui comprendiendo eso hace años, más o menos en el año 90, en el año 89, el año 90 más o menos, en esos años. Bueno, ya estaba yo comenzando el trabajo pastoral en esa época, pero por lo que aprendí, este curso que ya algunos estamos estudiando, cómo estudiar la Biblia, ahí me di cuenta, se abrieron mis ojos, ¿no? Yo creía en la Biblia, por supuesto, pero no me había dado cuenta de esto, que todo lo que hay en la vida del hombre y del universo, todo lo que es la creación de Dios, está diseñado dentro de su palabra. Todo lo que es la creación de Dios está ya en ella. Algunas cosas que he admirado siempre son algunas obras de ciertos hombres de ciencia que descubren en la creación de Dios ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton, que
Era un hombre que creía en Dios, parece que no tuvo una fe personal en Cristo, pero leía bastante la Biblia, Newton, y posiblemente al creer en Dios es que muchas de las cosas que Newton descubrió fue guiado de esa manera. Bueno, y descubrió principios universales que marcaron un hito enorme dentro de las matemáticas, ¿no? Un libro de Newton, Principia Matemática, en la matemática, incluso aplicable a la física y todo eso. Entonces, si uno examina la obra de Newton para su tiempo, marcó un hito tremendo, porque él trazó los principios, él no trazó principios, bueno, descubrió principios que Dios ha hecho en su creación. Y en la matemática puso los cimientos grandes de la ciencia matemática, ¿no? Entre otros también, pero Newton puso gran parte de esas bases de la matemática. Entonces, de manera parecida, luego, como digo, en los años 90, 91, cuando estudié este curso, cómo estudiar la Biblia, ahí me di cuenta, pude darme cuenta, ¿no? Así como grandes hombres de ciencia pusieron el fundamento, descubrieron, no pusieron el fundamento, otra vez hay que decir, no lo pusieron ellos, descubrieron el fundamento de las cosas de Dios en la creación. Y lo definieron, pero ya estaba hecho por Dios, ¿no? Lo único que hicieron fue descubrir el fundamento que Dios pone en su creación. Pero ahí comprendí, si estos hombres, Newton, por ejemplo, trazó el fundamento de las matemáticas, entonces todo, incluso la gravitación universal, ahí está definido en lo que él ya puso en sus libros. Pero entonces, de ahí entendí lo que hay en la creación entera de Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Dios ha creado está definido en su libro, en la Biblia. Y no necesitamos más, porque Dios ha dado su revelación para nosotros, todo lo que es necesario para nosotros entender respecto a su creación, incluyendo al campo de los ángeles también. Todo lo que nos hace falta entender ya está en la Biblia. Ahora, no solamente lo que nos hace falta entender, principios que se proyectan a la eternidad, ya están en la palabra escrita de Dios. Y está todo lo que nos es necesario. Y que la Biblia es eterna, ¿no? El Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la Biblia es un libro eterno por un lado, nunca deja su validez, nunca termina su validez, es eterno. En segundo lugar, es absoluto, es decir, la creación está regida por las leyes de la Biblia, así como la matemática está regida por las leyes que Newton descubrió esos principios matemáticos, ¿no? La matemática está regida por esas leyes matemáticas. La creación entera está regida por lo que está en la Biblia. Y muchos no comprenden, ¿no? No lo comprenden eso. Es tan lamentable la teología actual que no me gusta para nada usar esa palabrita teología, porque esa palabra encierra bastante soberbia, esa palabra teología, ¿no? Pero bueno, la teología está bastante alejándose de la Biblia, sin entender lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que se proclama en la teología moderna es esto, ¿no? Bueno, para interpretar la Biblia hay que comprender el contexto de la cultura. Entonces están diciendo, la Biblia es relativa solamente, ¿no? Y muchas cosas que están en la Biblia se comprenden que en aquel tiempo tenía que ser así, pero ahora han cambiado los tiempos y con el contexto cultural de hoy en día ya es diferente, así que
La Biblia, mejor dicho, están diciendo, la Biblia está bien para los antiguos y con las creencias antiguas y con las costumbres culturales de la antigüedad. Y por eso está de esa manera. Pero hoy en día hay que reinterpretar lo que está en la Biblia, porque ya no es para el día de hoy. Muchas cosas de la Biblia ya no son para hoy, son para eran para la antigüedad. Esa es una equivocación garrafal. No es así. Y vamos a poner un ejemplo, fíjense. La Biblia habla desde el inicio hasta el final del reino, el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Y la eternidad que va a venir para nosotros se centra en el reino de Dios. Y como hemos dicho en algún momento, ¿no? La línea que recorre la Biblia entera, desde el inicio hasta el final, y no termina ahí porque sigue para la eternidad. Esa línea central, ese tema central de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios en el universo. Y ese tema está rodeado de la lucha en el establecimiento del reino de Dios. Bueno, es el único reino verdadero, no hay otro. Pero la lucha viene porque Satanás invadió la creación de Dios, luchando en contra del reino de Dios. Y por eso existe esa lucha, ¿no? Pero entonces el tema de el establecimiento del reino de Dios recorre la Biblia entera. El reino de Dios, esa es la forma del gobierno de Dios, un reino. Pero entonces si aplicamos este principio que decíamos, la teología quiere reinterpretar la Biblia, ¿no? Sí, para el tiempo antiguo, pero ya no para el tiempo de hoy. Entonces va a decir, ese tipo de teología moderna va a decir, bueno, en la antigüedad pues eran los reyes y las soberanías y los reinos, ¿no? El gobierno de los reyes. Pero estamos en otra época, ya no hay reyes, entonces lo que hay son democracias. Así que reinterpretemos la Biblia a la luz de los avances actuales. Eso es lo que va a decir la teología moderna. Y está bien, no está bien de ninguna manera está bien. Y bueno, miren, estamos hablando todo esto para comprender lo que es el asunto de la esclavitud, porque ese es el punto de Colosenses 4:1, ¿no? Y ahora Dios le habla a los amos en cuanto a los esclavos. Pero estamos entendiendo todo este concepto para entender en cuanto a la esclavitud. ¿Por qué está el tema de la esclavitud en la Biblia? Por eso estoy explicando todo eso, fíjense, ¿no? Entonces decíamos, la Biblia es eterna y es absoluta. Y en la Biblia ya está definido todo lo que hay en la creación. Estábamos hablando el ejemplo del reino, el gobierno de Dios es un reino. Pero la teología moderna va a decir, no, reinos ya no hay. No hay ni deben haber reyes, ni deben haber monarquías. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es la democracia. Muy bien, a ver, analicemos un poco ese concepto del gobierno verdadero, supuestamente gobierno verdadero llamado la democracia. Entonces está plagado de errores este concepto de democracia. ¿Por qué? Porque significa el gobierno del pueblo. Desde su nacimiento está plagado de errores el concepto de democracia. ¿Qué quiere decir el gobierno del pueblo? Democracia, el gobierno del pueblo. Y nació de los filósofos ateos en el tiempo de la Revolución Francesa. De ahí nació todo este concepto. ¿No? La Revolución Francesa tuvo su lema, el gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Entonces prácticamente en medio de todo se pone en un trono, digamos así, ¿no? Entre comillas, se le pone en el trono, se le está endiosando ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo se le endiosa. Y eso es lo que se hace en la democracia. Desde su nacimiento está mal. ¿Qué dice la Constitución peruana, la que está vigente actualmente? ¿Cómo empieza? Empieza diciendo,
La persona humana, miren, escuchen bien, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso dice la Constitución peruana. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahora, ¿cómo está ese concepto de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es la persona humana el fin supremo de todas las cosas? No, de ninguna manera. No. ¿Quién es el fin supremo de la vida del hombre? Es Dios. Dios está en el centro de toda la vida del hombre. Eso es lo que nosotros creemos y que está en la Biblia. Es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así todo gira en cuanto a Dios mismo, no al hombre. Pero la democracia, como nació así, el gobierno del pueblo, por el pueblo, y la Constitución peruana también pone al hombre como el fin supremo de todas las cosas. Es casi una blasfemia eso, decir eso, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Nadie comprende que eso es una blasfemia contra Dios, poner al hombre en el centro de todas las cosas. Es decir, construimos un altar al hombre mismo, reemplazando en el lugar de Dios, poniéndolo al hombre allí. Eso es la democracia. Y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que en el gobierno llamado democracia, por esa razón es que nunca puede funcionar bien, ¿no? Porque hay un poder presidencial, un poder ejecutivo y hay, según ese concepto democrático, tiene que haber equilibrio de poderes. Entonces tiene que haber un poder legislativo, un Congreso que le dé la contra al presidente. Esa es la idea, exactamente. El Congreso está hecho para darle la contra al presidente. ¿Para qué? Para que el presidente no tenga mucho poder. Entonces, en apariencia está bien, ¿no? En apariencia estaría bien. Pero como muchas otras cosas, hermanos, la pregunta siempre va a ser, ¿qué dice la Biblia sobre este punto? Y lo que la Biblia dice no es así, que va a haber un partido de gobierno y un partido de oposición o varios partidos de oposición. Eso no es la estructura del gobierno de Dios. Dios, el reino del Señor Jesús, Él gobernará este mundo, el mundo entero bajo un solo rey, Cristo Jesús. Y Él no será el presidente de la República Mundial, ¿no? Cristo Jesús, presidente de la República Mundial. No, Él será el rey. Y su poder será absoluto. No será una democracia. Y claro, tenemos a un rey perfecto, ¿no? El único hombre que jamás cometió pecado. Ni puede cometer pecado. Él está puesto como rey absoluto. Ese es el gobierno de Dios. No es el gobierno de estilo democracia, fíjense, ¿no? Si quisiéramos, como muchos hermanos piensan, que se puede trasladar el concepto de la democracia, lo trasladamos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a poner dentro de la iglesia con la idea de la democracia? Un partido de gobierno, como es la democracia, ¿no? Un partido gobernante que le toca el turno por 5 años y varios partidos de oposición, uno o varios partidos de oposición, cuya finalidad es oponerse al que está gobernando. Eso es la democracia. Un partido que gobierna y otros partidos cuyo papel, cuya función es hacerle la vida imposible al que está gobernando. Pues eso es la democracia. Exactamente. ¿Qué tal si quisiéramos poner eso dentro
de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Entonces habrá pues alguien que esté dirigiendo la iglesia y habrá uno o más grupos de hermanos que forman algo así como el partido de oposición dentro de la iglesia del Señor. ¿Les parece que eso ha establecido Dios para su iglesia? No, es un engaño grande ese concepto de la democracia. Un partido de gobierno y partido de oposición, ¿no? Que está hecho, el partido de oposición está hecho para hacer la guerra al que está bajo la dirección de todo. Si sucede eso dentro de la iglesia, ¿no? Si hay partidos de oposición, entonces ya estamos dentro de la obra satánica, porque lo que dice la Biblia es que todos seamos de un mismo pensamiento, que todos tengamos la misma unidad de pensamiento. Y si sucede que hay un grupo de oposición, entonces la iglesia ya fue afectada por el engaño diabólico, porque hay un grupo de oposición. Eso no es, nunca será la obra de Dios. Ahora entonces surge seguro otra pregunta. ¿El pastor es un rey? No, el pastor no es un rey de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Pero tampoco podemos trasladar la democracia dentro de la iglesia. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Gobierna el pueblo, o sea, la iglesia? No, porque el concepto bíblico no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno de Dios. ¿Gobierna el pastor? Tampoco, no es el gobierno del pastor, es el gobierno de Dios. Y si no es Dios el que está gobernando la iglesia, entonces todo está mal. ¿Cómo estaba en el pueblo de Israel? ¿Gobernaba Moisés? Claro, Dios le había delegado a Moisés, ¿no? Gobernar el pueblo, sí. Pero Moisés no podía mover ni un dedo si no es porque Dios le indicaba. Cada vez Dios le decía, haz esto, Moisés, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces Moisés era un instrumento para el gobierno de Dios. Dios gobernaba a su pueblo por medio de Moisés. Eso es la idea de Dios en la iglesia también. Dios gobierna a su iglesia por medio del pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces no es ni el gobierno de la iglesia, ni tampoco el gobierno del pastor. Es el gobierno de Dios. Y si Dios no gobierna una iglesia, entonces todo está mal. Bueno, miren, hemos explicado todas estas cosas para poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que la teología moderna afirma, no, las cosas de la Biblia eran para la antigüedad, pero hoy en día ya no, pues estamos en otros tiempos, así que no hacemos mucho caso de la Biblia, hay que entenderla a la luz de los acontecimientos actuales, hay que entenderla a la luz de los nuevos tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Y eso no es cierto, no es cierto. Es en la Biblia donde tenemos que aprender todos esos principios que son principios eternos, nunca cambian. El Señor es nuestro Rey, nosotros somos súbditos del Señor Jesucristo. Ya hemos entrado a su reino. Y además de ser súbditos del reino del Señor, somos hijos de Dios también, ¿no? Por eso es que, ¿me acuerdan la semana pasada o el domingo anterior creo fue que vimos la diferencia, cómo en Revelación dice la Biblia que el Señor gobernará, Cristo gobernará el mundo con vara de hierro? Es decir, está hablando del mundo malvado. Y a las personas malvadas las gobernará el Señor Jesús con vara de hierro, pero no a su iglesia. Jamás. El Señor no nos gobierna con vara de hierro. Nosotros somos sus hijos, ¿no? Y es un gobierno de amor el que el Señor ejerce con nosotros, no de vara de hierro. Ahora, entonces, después de haber explicado todo esto, hermanos, para entender que la Biblia es un libro eterno, es un libro absoluto, los principios de la sociedad en todo tiempo tienen que guiarse por la Biblia. Y no es al revés, como vuelvo a decir, la teología dice, ¿no?
La Biblia hay que reinterpretarla a la luz de los cambios de los tiempos. No es así, es al revés. Los tiempos o los cambios y las ideologías tienen que tomar la base de lo que está en la palabra de Dios, porque son principios eternos. Muy bien, bajo ese entendimiento entonces, pregunta, ¿y entonces qué hay en cuanto a la esclavitud? Esa es una pregunta bien destacada dentro de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre la esclavitud? Para entenderlo, debemos entender la pregunta que le hicieron los doctores de la ley al Señor Jesús en cuanto al divorcio. Vienen a preguntarle, ¿no? Porque ellos decían, seguro que va a decir que divorcio no existe, seguro va a decir así. Y querían hacerle caer en cualquier palabra para acusarle. Entonces le dicen, entonces, ¿por qué, si tú dices que divorcio no hay, entonces ¿por qué nos mandó Moisés a dar carta de divorcio? Y el Señor Jesús responde, por la dureza del corazón de ustedes. No fue por la voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón del hombre. Y como el hombre rehúsa sujetarse a los principios de Dios, lo que Dios ha hecho es poner un orden dentro del desorden del hombre. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dentro del desorden del hombre y dentro de la dureza del corazón del hombre, Dios ha puesto ciertos principios para que el caos no sea más grande. Y es por eso. Y Dios sabe muy bien, ¿no?, que el hombre nunca quiere obedecer al Señor. Entonces, el hombre siempre va a querer abusar de la esposa, engañar a la esposa, va a querer menospreciarla y dejarla y divorciarse de ella para buscarse otra. Y aunque Dios dice no puede suceder aquello del divorcio, el hombre siempre lo hace. Y por eso es que dice el Señor Jesús, Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero eso no es la voluntad de Dios. Ve, ahí estamos entendiendo algo. Dios le está poniendo reglas a la desobediencia del hombre para que no sea mayor todavía el caos que hay en el hombre. Entonces, bajo ese entendimiento también es en cuanto a la esclavitud. No es que la esclavitud sea buena. No encontramos que la Biblia defina que la esclavitud sea algo bueno, ni tampoco que sea algo justo. ¿Cómo puede ser justo que un hombre se adueña de otro, no? Un hombre se hace dueño de otro hombre y lo tiene para hacer como si fuera un animalito, digamos, ¿no? Un perrito, ya. Yo lo alimento al perrito y el perrito me ayuda, que me cuida la casa, todo. Pero ¿cómo puede un hombre hacerse dueño de su prójimo? Eso es la esclavitud. Y entonces cuando está hablando la Biblia de la esclavitud, no está colocando la esclavitud como algo que viene de la justicia de Dios. No, lo que Dios está haciendo es ponerle un límite a los pecados del hombre, entre los cuales pecados del hombre está la esclavitud. Eso es lo que está haciendo Dios, ponerle un límite a la maldad del hombre. Entonces vamos a ver así en Éxodo capítulo 21. Allí, Éxodo 21. Aquí podemos ver otra vez, ¿no?, este principio, como digo, poniéndole Dios límites a la maldad de los hombres en cuanto a la esclavitud. Y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá jorro de balde. Jorro quiere decir como liberto, ¿no?, un esclavo liberto. Al 7º saldrá jorro de balde. Y si entró solo saldrá. Si era marido de mujer,
saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, mas él saldrá solo. O sea, saldrá él solo. Después de 7 años, el esclavo, si es que era un esclavo hebreo, entonces la ley de Dios era que no, lo dejas libre. Después del el séptimo año sale libre, no más, no más. Pero entonces había otra posibilidad, ¿no? Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré jorro. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y hacerlo a llegar a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Es decir, él voluntariamente, esa posibilidad había, ¿no? Si es que él voluntariamente quiere decir, yo aprecio a mi amo, es decir, la manera como me trata muy bien, entonces no quiero irme libre, quiero seguir trabajando, quiero seguir como esclavo de él. Entonces tenía esa posibilidad. Entonces su amo, porque él voluntariamente decidió, entonces su oreja le hace un huequito en la oreja, ¿no? Como señal de que él será su esclavo para siempre, porque él ama, dice allí, yo amo a mi amo y a mi mujer, a mis hijos, entonces no quiero salir libre, entonces me quedo para siempre con él. Y bueno, la esclavitud es ser dueño de otra persona. Normalmente un trabajo recibe un salario, ¿no? Una persona trabaja, recibe un salario, muchas veces no le pagan un salario justo, pero ya eso sería otro tema, ¿no? Bueno, el trabajador recibe un salario y ya está, es una relación laboral, pero la esclavitud no es una relación laboral, sino que se considera al esclavo como propiedad de su amo y es un abuso muy grande, ¿no? Y vuelvo a decir entonces, si la Biblia menciona la esclavitud de esta manera, no es porque Dios está diciendo tiene que haber esclavitud, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que Dios está haciendo es ponerle límites a la maldad del hombre. La esclavitud es una maldad del hombre, no es de Dios. Y lo que hace Dios es ponerle límites a esa maldad con ciertas leyes que están allí. Igualito que el divorcio, ¿no? El divorcio jamás ha sido la voluntad de Dios, pero el hombre, como el hombre, a pesar de que Dios diga que eso no es la voluntad de Dios, siempre lo hará. Siempre abandonará a la esposa o ella también se irá y hayan leyes o no hayan leyes, el hombre igual lo quiere hacer, quiere abandonar a su esposa y a su familia. Entonces, Dios le está poniendo límites a la maldad del hombre. Es igual en el caso de la esclavitud. Y así que eso es, hermanos, la explicación, ¿no? No porque la esclavitud está allí, es que Dios está mandando que debe haber esclavitud. El reino del Señor Jesús será un reino de justicia. Recuerdan, ya hemos leído, ¿no? Isaías 11. Será la justicia ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, el Señor Jesús. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. El Señor Jesús nunca más permitirá el abuso del hombre pobre y del hombre indefenso. El Señor Jesús nunca permitirá ese abuso que hacen los que tienen dinero y los que tienen poder con los que son pobres, incluida también, por supuesto, la esclavitud. Entonces, eso, hermanos, hemos entendido un poco, ¿no? Para comprender que por qué está allí lo que dice. Vamos a volver a Colosenses capítulo 4.
Y dijimos también anteriormente, ¿no? Por otro lado decimos, si la esclavitud no es algo justo, pero Dios lo menciona porque el hombre igual, aunque no debe haber, el hombre igual tiene en el mundo la existencia de esto. Entonces, por esa razón, dice: señores, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, estando ciertos que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. Y mandándole a los amos de los esclavos: haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos. Ahora versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, a fin de que le manifieste como me conviene hablar. Ahora termina el tema de los siervos y los amos, y entonces entra a mencionar la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Velando en ella todo el tiempo en oración y con hacimiento de gracias, es decir, dando gracias a Dios por todo. A veces se ha dicho que el cielo es el lugar de la alabanza de Dios, pero el infierno es el lugar de la quejabanza de las personas. La quejabanza, ¿no? Quejándose ante Dios de todo. Pero la oración siempre tiene que estar acompañada de acción de gracias, hacimiento de gracias, dando gracias a Dios por todo. Eso es el secreto de la bendición de Dios, agradeciendo a Dios por lo que parece ser malo y no lo es. No lo es. Todo lo que sucede en nuestra vida, poniendo aparte, claro, el pecado, porque el pecado es otra cosa, ¿no? Pero las cosas que nos parecen malas, que nos suceden: perdí mi trabajo, me enfermé, me dio cáncer y le sucedió esto a mis hijos y tuvo un accidente. Cosas que suceden así. Encierran ellas, estas aparentes desgracias, encierran bendiciones muy grandes. Como estábamos mencionando hace un rato, un hermano dijo cuando estábamos conversando hoy día en la tarde: el matrimonio es una escuela grande de santificación. Alguien, creo que fue Pablo Washer, un hermano, alguien así dijo: el matrimonio es una escuela muy grande de santificación. Es muy cierto, el amor, el matrimonio es la escuela del amor, una escuela que nunca termina, y uno cada día sigue aprendiendo a amar a la otra persona con el amor de Dios. Y si uno tiene la actitud adecuada de obediencia al Señor, entonces cada vez será más profundo en el matrimonio ese amor, ¿no? Y las dificultades y las circunstancias y todo lo que sucede en los problemas de la vida, lo que harán es, cuando tenemos esa actitud de acción de gracias a Dios, se convierten en una bendición. Eso fue con la vida de José, ¿no? ¿Qué le hicieron sus hermanos? Sus mismos hermanos a José. Lo vendieron de esclavo. Y eso fue la bendición más grande de la vida de José. Porque si José no hubiera sido vendido como esclavo para Egipto, nunca hubiera llegado al reino de Egipto. Porque llegó a ser el segundo en el reino después de Faraón. Si no lo hubieran vendido de esclavo, nunca hubiera llegado a gobernar en Egipto, José. Una aparente tragedia encierra una bendición de Dios cuando tenemos la actitud de acción de gracias. Porque si no es así, vamos a decir: Señor, mira la desgracia que me ha pasado. José hubiera dicho: no,
Dios, ¿acaso estás conmigo? Tú me has abandonado. Mis hermanos de sangre me han vendido como esclavo. Así que ya mi vida se destruyó para siempre. ¿Por qué, Señor, permites que me hagan eso, mi propia sangre, mandándome de esclavo para toda la vida? No puede ser, Señor. Y entonces no la quejabanza en lugar de la alabanza, ¿no? Pero, ¿qué hizo José? Tenía esa actitud de acción de gracias. Por la fe, dice Hebreos 11, por la fe José hizo todas esas cosas. Jamás dijo, Señor, ¿por qué me has hecho eso? José tenía mucha fe y él entendía que en el futuro él iba a reinar. Ese fue el sueño que Dios le dio a José. Y sus hermanos se enojaron por ese sueño, ¿no recuerdan? ¿Qué? Así que tú soñaste que mamá y papá y todos los 11 hermanos tuyos nos vamos a inclinar delante de ti hasta el suelo. ¿Qué tal gracia? Así que tú vas a reinar, ¿no?, sobre nosotros. Pero Dios ya se lo había revelado. Y José estaba lleno de fe. Y no porque le vendieron de esclavo se desanimó, ni se quejó contra Dios, ni cosa semejante. Más bien, una aparente desgracia era la bendición de Dios, ¿no? Y prosperó tanto porque la bendición de Dios estaba con él en la casa del egipcio. Y prácticamente dejó ya de ser esclavo porque era el administrador de toda la riqueza de él. Luego la esposa de su amo lo calumnia y, segunda desgracia, llega a la cárcel. Lo meten preso bajo calumnia. No había hecho ningún delito y lo meten preso, ¿no? De nuevo dijo José, ¿acaso por qué me sucede esto? Dios se olvidó de mí, estoy en desgracia, no hice nada, me calumniaron y llegué a la cárcel. Empezó a quejarse a Dios. No, lo que hizo José fue lo que dice aquí justamente, ¿no? Velando en ella, en la oración, con hacimiento de gracias, dando gracias a Dios, agradeciendo a Dios. Y José entendió ese secreto de la acción de gracias. Estando en la cárcel, salió de la cárcel. ¿Para dónde salió de la cárcel? Yared, ¿para dónde salió de la cárcel José? ¿Recuerdas? Lo sacaron de la cárcel a toda carrera, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Para qué? ¿Quién le estaba llamando? Faraón le estaba llamando. Tráiganlo a ese preso, José, a toda carrera. Te llama Faraón, apúrense, apúrense. Y él llegó a la presencia de Faraón, interpretando el sueño, ¿no?, por el poder de Dios. Y de ahí nomás, ese mismo día lo pusieron a José como gobernador de todo ese país tan poderoso de Egipto. El secreto de la acción de gracias. Y lo que nos sucede cada vez que parece ser una desgracia, encierra una bendición de Dios, no una desgracia. Orando, dice el verso 3, juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Pablo pide oración en cuanto a la predicación. Él pide que los hermanos oren para que la predicación sea poderosa, ¿no? Para que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, a fin de que le manifieste como me conviene hablar. Y así, hermanos, si traemos esto a nuestra propia iglesia, fíjense, ¿no?, le vamos a pedir oración para el poder de la palabra de Dios. Tenemos esa fe muy grande de que Dios va a llenarnos de sus bendiciones. ¿En qué sentido? Nada que ver con cosas materiales, sino la bendición de su palabra, la bendición del poder de la palabra de Dios. Podemos vislumbrar en el futuro de esta iglesia, la Iglesia Bautista de San Fernando. Podemos vislumbrar por medio de la fe, alcanzar un enorme número de personas con el Evangelio. Y ya hemos dicho eso antes, ¿no? El trabajo por medio de las iglesias en hogares, pequeños grupos en los hogares, iglesias en casas. Y
abarcando una gran parte de Lima, o por lo menos la zona este de Lima, ¿no? A partir de Santa Anita, y aún no eso, tal vez más allá, pero por lo menos esa parte de Lima. Y donde no hay un límite para un crecimiento tan grande que puede haber. Y eso se basa en el principio de la fe, sencillamente, ¿no? Y el Señor nos enseña a tener fe. Y orando con esa fe poderosa, como Pablo dice, que los hermanos pidiéndole que ellos oren juntamente, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra. De esa misma manera, si oramos juntos, hermanos, si aprendemos a tener fe, Dios abrirá la puerta poderosa de su palabra. Y lo vislumbramos por fe. Dios le hizo vislumbrar a José que un día en el futuro él iba a gobernar a través de ese sueño. Dios se lo mostró. Ese no era un simple sueño, era como una profecía, ¿no?, del futuro en la vida de José. Ahora, como he dicho también antes, los empresarios saben ese secreto y no tienen a Dios ellos, pero conocen ese secreto. La visión empresarial se llama, ¿no? Bueno, si tú quieres llegar a algo grande, entonces aprende a vislumbrar el futuro. Y en base al futuro vas a hacer todo lo que haces. Yo estoy aquí, pero voy a llegar allá. Y si no sabes vislumbrar el futuro, no vas a llegar a ninguna parte. Eso dicen los empresarios, que no tienen a Dios. Y entonces, ¿cuánto mayor será nosotros que caminamos con el poder de Dios, ¿no? El hermano Julián Bustamante era un ejemplo de eso. Julián Bustamante era un hermano de la Iglesia Evangélica Peruana, de la IEP. Y llegó a ser senador de la República, ya ha fallecido ya, ¿no? Ya hace años ya, pero él tuvo la visión de fabricar cocinas a gas de querosene, le decían en ese tiempo. Ya muchos años atrás ya no hay esas cocinas, pero en esos años era el esplendor, ¿no? Las cocinas a gas que tenemos ahora muy poco había, casi todo era cocinas de querosene. Entonces don Julián Bustamante era un hermano en Cristo, era creyente desde niño. Él nació en Goyarisquisga, en el departamento de Pasco, un pueblo lejos, ¿no?, y en la altura, Goyarisquisga, ahí nació don Julián Bustamante. Bueno, en la niñez él vendía maní, golosinas en el tren de Cerro de Pasco a La Oroya, ahí. Pero desde niñito aprendió a ahorrar y tuvo la bendición de Dios. Miren, con ese inicio de ser tan pobre, él tuvo esa visión empresarial. Llegó a tener esta compañía que se llamaba Industrias Surge Peruanas, que cuando estuvo muy bien llegó a exportar a Bolivia. Y también tenía una línea blanca que le llaman cocinas, refrigeradoras, cosas así, en el Trujillo. Formó otra empresa con uno de sus hijos. Bueno, finalmente don Julián Bustamante falleció siendo senador. Sus hijos no supieron llevar adelante ese negocio y vino a la quiebra, Industrias Surge Peruanas, pero mientras él vivía, Julián Bustamante lo llevó adelante de manera muy grande. Pero él decía eso, fíjense, le preguntaron en ciertas entrevistas periodísticas, ¿cuál es el secreto de usted? ¿Cómo es que naciendo de una familia muy pobre en el departamento de Pasco ha tenido ahora una empresa tan enorme exportando producción a Bolivia? Y él dijo, el único secreto es la visión empresarial. Y él sí era cristiano, ¿no? Ofrendaba mucho para la obra de Dios también. Él decía la visión empresarial. La empresa no se hace con dinero, decía él. Y una prueba es que yo nunca tuve dinero, nací de una familia pobre. Y entonces, ¿cómo se formó esta riqueza de Industria Surge? Porque la empresa no se hace con dinero. La empresa se hace con visión empresarial, decía él.
Es un principio de fe. Él supo vislumbrar lo que quería, a donde quería llegar. Y Dios le bendijo. Y llegó a toda esa grandeza por la visión, no por el dinero. ¿De dónde sacó dinero? Pues la visión empresarial forma el dinero necesario. No es el dinero el que trae la visión empresarial, es al revés. La visión empresarial trae el dinero. Y estas cosas que conocen los empresarios, con muchísima mayor razón, hermanos, en el campo cristiano, estamos tratando de infundir en ustedes para que puedan orar de la misma manera. Oremos por una iglesia que pueda tener un alcance muy grande en la ciudad de Lima. Bueno, nosotros estamos un poco lejos de Lima, claro. Eso no interesa porque estamos en un tiempo en que los medios digitales han llegado a facilitar la comunicación de una manera increíble. Tampoco se necesita un local enorme para una congregación grande. Por razones bíblicas, que Dios no le da importancia al local. Y en segundo lugar, por razones de la tecnología que Dios mismo ha permitido el día de hoy. Podemos una congregación que llegue a tener cientos de iglesias en hogares y que esté comunicada por medio de un culto central que no necesita ser muy grande, y en cada hogar los hermanos estarán presentes ahí participando del mismo culto de manera digital. Como es ahora, miren, no pensábamos tan rápido tener esta transmisión en vivo, y Dios ha traído esto. Ahí está por medio de Diego y su esposa, y nos ha provisto mucho más antes de lo que nos imaginábamos esto de transmitir en vivo nuestro culto. Entonces debemos aprender a pensar con fe, hermanos, a vislumbrar lo que Dios puede hacer con nosotros, como estamos mencionando. Otra de las cosas que queremos pedir de Dios, así como Pablo dice que oren ellos para que la palabra de Dios tenga poder, que Dios nos abra la puerta de la palabra. Que Dios nos abra la puerta de la palabra. Esa es la oración. Que Dios nos abra la puerta de su poder en la palabra de Dios. Pero en un segundo sentido, fíjense, que logremos ser una iglesia llena de obediencia a la voluntad de Dios. De tal manera que podamos transmitir ese mismo ejemplo de obediencia a muchas otras congregaciones. Esas dos cosas, orar para que Dios nos permita tener el alcance de un número grande, enorme de personas en todo el cono este de la ciudad de Lima. Y en segundo lugar, que Dios nos haga una iglesia tan obediente que lleguemos a ser un ejemplo que se puede trasladar a muchas otras iglesias también. Pero todo se centra en esto, en la obediencia de la voluntad de Dios. Como decimos, ¿no? Frecuentemente, tenemos que subirnos al carro de Dios. Ahí está. Dios está llevando su carro, subamos al carro de Dios. Es decir, Dios ya tiene preparado para nosotros el plan suyo. Lo que debemos hacer entonces, entrar en el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Pero todo empieza por ser obedientes al Señor, ¿no? Por ahí empieza, en eso se centra todo, en la obediencia de su palabra realmente. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por todas las cosas que tú nos muestras en tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias porque nos llenas de gozo, Señor, porque nos has enseñado a vislumbrar por medio de la fe el futuro que tú vas a traer, Señor, en la grandeza de los planes tuyos, que no tienen nada que ver con lo que el hombre piensa que es la grandeza,
Señor, queremos entrar en el carro de Dios, queremos subirnos a ese plan tuyo, porque hemos entendido que eso quieres tú de nosotros. En primer lugar, vislumbrar con fe las cosas que tú harás. Y en segundo lugar, saber que todo se centra en la obediencia de tu voluntad y de tus planes para nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar con fe, para que tú abras la puerta de tu palabra poderosamente. Gracias porque vislumbramos por medio de la fe lo que tú traerás, Señor, en los años que vienen. Una iglesia con un enorme alcance por medio de las iglesias en casas. Y una iglesia que pueda ser un modelo que se transmitirá a muchas otras congregaciones. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.